Veamos el siguiente ejemplo, al cual vamos a hallarle la solución para este circuito. Y como lo he dicho anteriormente, la frecuencia compleja S viene dada por la frecuencia de la fuente de excitación. Tengo acá entonces un ejercicio pertinente con esto, donde vamos a tener una solución en el dominio de la frecuencia compleja S y luego en el dominio del tiempo. El circuito en el dominio del tiempo es el siguiente. Capacitor, una resistencia, la fuente de excitación de tensión, otra resistencia, otra bobina, una resistencia y cerramos. Tenemos un ohm, un décimo de farad, medio ohm, un quinto, Henry, un quinto Henry, medio ohm, un décimo Henry, y nuestra fuente de excitación, que vamos a llamar B sub 1 minúscula B sub 1 de T. Y vamos a tener, esta es la respuesta o salida, B sub 0 de T. Bien, ok. Para este ejercicio vamos a hallar dos cosas. Hallar a la función de transferencia, la función de transferencia. Bueno. Segundo, B, la respuesta B sub 0 de T. Borrémonos O, out, salida, tensión de salida. Bien. Al final obtenemos la respuesta en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo. Aunque con estos valores, tal vez un poco grandes para las bobinas y para el capacitor, pero bueno, no nos interesa en este momento. Podemos tomar valores teóricos, aunque sabemos que los valores de las bobinas en la realidad son del orden de milihenries, y de los capacitores microfarad o nanofarad. Bueno, primero, al pasar al dominio de la frecuencia compleja S, hay que tener cuidado
en los valores que se reemplazan para la bobina y para el capacitor. Las resistencias no van a tener ningún problema, siempre la misma R, un ohm, medio ohm, medio ohm. Bien, problema que se nos puede presentar es en las bobinas y en los capacitores. Ok, he colocado aquí un quinto Henry. Un quinto es 0.2 Henrys, que serían 200 milihenrys, o pudiéramos decir 2 por 10 a la menos 1. Lo mismo acá, 10 a la menos 1, y acá 10 a la menos 1. Para valores prácticamente reales, para una bobina, por ejemplo, de 4 milihenrys, al pasarlo al dominio de la frecuencia S por L1, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado en esta expresión por lo siguiente: si lo expresamos como S por 4 por 10 a la menos 3, ¿ok? O sea, 4S por 10 a la menos 3. Y como esta expresión la vamos a repetir varias veces durante la solución, ¿ok? Aquí podremos tener el problema de que tanto escribir 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, en un momento determinado, a la cuarta o a la quinta vez, sin darnos cuenta, quitamos el signo menos o escribimos con sin el signo menos y escribimos 4S por 10 a la 3 e introducimos un error de 10 a la 6, de 10 a la menos 3 a 10 a la 3. Por eso yo les aconsejo a mis estudiantes que no utilicen esta expresión, sino utilizar los exponentes que sean siempre positivos. Entonces 4S sobre 10 a la 3, ¿ok? Y en realidad va a ser 4S sobre 1000, ¿ok? Y nos va a quedar S sobre 250, ¿qué? Ohm. Y con esta expresión S sobre 250 nunca vamos a tener problemas. Bien, lo mismo con el capacitor, ¿ok? Un capacitor C1 de 5 microfarad, ¿ok? Al dominio de la frecuencia, entonces vamos a decir 1 sobre SC1 igual a 1 sobre S por 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. Bueno, o sea 1 sobre 5S por 10 a la menos 6. ¿Ok? También tenemos ahí exponente negativo, y si la dejamos expresada así, es posible que a la tercera o cuarta o quinta vez en que tengamos que escribir en nuestro análisis esta expresión, nos equivoquemos, y eso es casi seguro que le cambiamos el signo menos, se nos olvida el signo menos y queda con el signo más, nos queda 5
en el denominador 5S por 10 a la 6, y de entrada tenemos un error de 10 a la 12, de 10 a la 12. Tanto para esa L1 y para esta C1, yo les aconsejo a mis estudiantes que no utilicen exponentes de 10 a un valor negativo, porque desde el punto de vista siempre que hemos tenido, desde el punto de vista algebraico, y como nos enseñaron en el álgebra, todos los números son positivos y no hay que colocarle el signo, mientras que el negativo hay que hacerlo negativo colocándole el signo menos. Bien, entonces este caso podemos tener un error de 10 a la 12 y aquí un error de 10 a la 6. ¿Ok? Y eso es lo que yo llamo errores tontos. Bien, entonces acostumbrémonos a pasarlo con exponentes positivos, y entonces nos quedaría 10 a la 6 sobre 5S, o sea 10 por 10 a la 5 sobre 5S, y aquí vamos a tener 10 sobre 5, nos va a quedar 2 por 10 a la 5 sobre S, esa impedancia de ese capacitor. Y con ese 2 por 10 a la 5 sobre S no vamos a tener ningún problema, ni ningún error tonto. Bien, ok. Entonces utilicemos este mismo circuito, un décimo, ok. Entonces S por L, entonces vamos a tener S sobre 10, S sobre 10 ohm. Lo mismo acá, S por L, S quintos ohm. Bien, S quintos ohm. Acá no hay que ser tan ligeros para expresar la impedancia del capacitor. Uno dice, esta impedancia es 10, o unos lo colocan 10S, lo tratan como si fuera una bobina, o lo colocan un décimo por S, ok, 10 sobre S. Veamos cuál va a ser. Aquí, si tenemos esta expresión como una fracción, pues demorémonos unos segundos más, pero dejemos bien expresada la impedancia de ese capacitor. Entonces es 1 sobre SC, 1 sobre S, y C es un décimo. Entonces esto nos va a dar 10 sobre S ohm. 1 sobre SC, 10 sobre S ohm. No es 1, la otra expresión que pueden haber colocado era 1 sobre 10, ¿qué? Sobre 10S. ¿Ok? Ni esta ni esta es. Ok, es esta. Entonces nos demoramos unos segundos más, pero vamos a la fija de tener bien la expresión. ¿Ok? Entonces decimos 10 sobre S ohm. Ok. La fuente y la respuesta en el dominio del tiempo la pasamos al dominio de la frecuencia y hablamos de B mayúscula y B sub O de S.
B de S. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuál es la frecuencia compleja? La de la fuente. ¿Ok? Entonces acá, hallar la función de transferencia y la respuesta de B sub 0 de t si B de t, que es la fuente de excitación, es una senoidal amortiguada de la forma 5 e a la menos 3t coseno de t menos 10 grados Bob. ¿Ok? E a la menos 3t. ¿Ok? Bueno, vamos a expresar entonces la fuente en términos de la frecuencia compleja, el fasor de la fuente. Nos planteamos, lo primero que hacemos es plantear B de t igual a 5 e a la menos 3t coseno de t menos 10 grados. Entonces, en el dominio de la frecuencia hablamos B de S igual la magnitud y el ángulo de fase 5 menos 10 grados. Volt. ¿Para qué frecuencia? Para la frecuencia complejo S igual a sigma, que es este, y aquí es J omega t, perdón, es omega t, coseno de omega t. Entonces S omega es 1, entonces S igual a sigma menos 3 e a la sigma t menos 3 más J. ¿Ok? B de S igual a 5 menos 10 grados, magnitud y ángulo, para S igual a menos 3 y más J. Ok. Vamos a escribir acá, para que no se nos olvide, B de S igual a 5 a menos 10 grados, para S igual a menos 3 más J. Ok. Bien. Ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia compleja S. Okay. Aquí podemos tener un nodo independiente, ¿ok? Más B sub A bueno, veamos, vamos a colocarle otro acá, B sub 2, tensión de nodo, B sub 2 de S, y acá el nodo de referencia, polaridad negativa. Bien, algunos estudiantes un poco despistados cometen acá otro error tonto. ¿Ok? Otro error tonto. ¿Ok?
así. La expresión de su 1 de t. Entonces esta es, perdón, entonces b su 1 de s. B su 1 de s. ¿Ok? Bueno, la tensión de la fuente en el dominio de la frecuencia compleja S. B sub 1 de S. Algunos estudiantes despistados hacen esta tontería. Colocan la tensión del nodo B sub 1 de S. Y de una vez, un error fatal. B sub 1 como tensión de fuente y B sub 1 como tensión del nodo, como si no existieran más números sino el 1, pero está el 2, está el 3, está el 4, ok, podemos colocar 2 o podemos utilizar las letras, sus índices, B sub A, B sub B, B sub C. Utilicemos las letras y digamos B sub A de S como la tensión del nodo. Bueno, vamos a hallar entonces la función de transferencia. Entonces, por LICA. ¿En dónde? LICA en B sub A. LICA en B sub A. B sub A de S. Entonces, tenemos esta corriente y esta otra corriente. La sumatoria de las corrientes que salen por el nodo, ¿ok? El nodo B sub A hacia el nodo de referencia. ¿Bien? Ok. Pues aquí tenemos más menos, menos más. Y aquí vamos a tener entonces tres corrientes, ¿ok? Que vamos a llamar, por ejemplo, esta una I sub O, esta una I sub 1 y esta, por ejemplo, una I sub 2. I sub 2. Sub O, I sub 1, I sub 2. Entonces la sumatoria de las corrientes igual 0. Decimos I sub 1 más I sub 2 más I sub O igual a 0. Bueno, igual a 0. La I sub 1, vamos a tener B sub A menos B sub 1 sobre la impedancia, un S sobre 10. Ok. Bueno, más la I sub 2, B sub A, sobre la impedancia, ok, la impedancia, tengo esta, y estas dos están en serie, es 1 más 10 sobre S. ¿Ok? Aquí en esta expresión de I sub 2, algunos estudiantes despistados dicen, la corriente I sub 2 es igual a B sub A por la admitancia, una Y de S.
¿Ok? Por la admitancia. Bien. Pero cometen el error de que estos dos elementos del circuito están en serie. ¿Ok? Entonces dicen, esta admitancia la colocan, la Y de S, la colocan acá, muestra una Y sub 1 como S sobre 10 más 1. S sobre 10 más 1. Y es lo que vamos a tener es una admitancia. Y la admitancia en serie de 2 no es como las impedancias en serie que se suman, porque la admitancia Y de S es el recíproco de la impedancia. ¿Ok? Y estas dos impedancias están en serie, pasa la misma intensidad de corriente, luego entonces se suman 1 más 10 sobre S. ¿Ok? Entonces colocan B sub A por S sobre 10 más 1. Un error grave. Grave error. ¿Ok? Bueno, más I sub O, vamos a tener acá B sub A sobre la suma de las impedancias. Tenemos un medio más un medio 1 más esta impedancia S sobre 5 igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a tener 10 sobre S que multiplica a B sub A menos B sub 1 más S sobre, ya no por S, sobre 10 más S por B sub A más 5 por B sub A sobre 5 más S. Igual 0. Ok. Factoramos la tensión del nodo B sub A, que multiplica 10 sobre S más S sobre 10 más S más 5 sobre 5 más S. Igual a B sub 1 por 10 sobre S por 10 sobre S. Muchos son descuidados en hacer esta suma. Es una suma algebraica de 3 expresiones, de 3 fracciones. ¿Ok? En términos generales buscamos el mínimo común denominador, que aquí no existe, sino que es el producto de todos. ¿Ok? Nos va a quedar entonces B sub A, que multiplica el mínimo denominador es S por 10 más S por 5 más S por 5 más S. ¿Ok? Entonces va a quedar 10 por 10 más S más S por S nos va a quedar S al cuadrado
por 5 más S más, acordémonos, cada denominador se divide por el denominador común y el resultado se multiplica por el respectivo numerador, por el respectivo numerador, ¿ok? Entonces nos va a quedar 10 más S por 5 más S. Aquí nos faltó, ¿qué? Aquí nos faltó, perdón, aquí me faltó la otra expresión, 10 más S por 5 más S. Acá, entonces, nos va a quedar S al cuadrado por 5 más S, y al final tenemos 5S por 10 más S. Igual a B sub 1 de S, bueno, el nombre de B sub 1, por 10 sobre S. ¿Ok? Bueno. Ok. Aquí vamos a tener lo siguiente. S por S, vamos a tener S al cuadrado. ¿Ok? 10 más 5 más 15S y más ¿qué? Más 50. Aquí tenemos S al cubo más 5S al cuadrado, y aquí tenemos 5S al cuadrado más 50S, aquí multiplicado por 10. Por 10. ¿Ok? Aquí tenemos esta S, podemos simplificar con esta S, siempre y cuando si S es que diferente de 0, para obviar la indeterminación. ¿Ok? Entonces vamos a tener B sub A que multiplica a una función polinómica. Tenemos S al cubo, 5S cuadrado más 5S cuadrado, 10, y más 10 más 20S al cuadrado. 15S por 10, 150S más 50 más 200S. Términos independientes, acá, 10 por 50 más 500 sobre S más 10 por S más 5 igual a 10B sub 1. 10B sub 1. Bueno, la fuente. Entonces B sub A igual a 10B sub 1, 10, perdón, por S más 10 por S más 5 por B sub 1 sobre una expresión cúbica, S al cubo más 20S al cuadrado más 200S más 500. ¿Okay? Fijémonos en el denominador, nos da una expresión polinómica de tercer grado. Como lo he dicho anteriormente, al construir la función de transferencia, se da por la aplicación de las leyes y van apareciendo.
Pero ¿por qué no va a dar S al cubo? Porque vamos a tener tres elementos almacenadores de energía: S sobre 10, S sobre 5, las dos bobinas, y 10 sobre S, el capacitor. Y en un momento determinado, que no nos damos cuenta en qué momento, se multiplican estas tres S y por consiguiente nos aparece una expresión de tercer grado. ¿Ok? De tercer grado.